Dios les siga bendiciendo una vez más. Vamos a trasladarnos inmediatamente al libro de 2 Corintios. Esta vez su capítulo 5. Versículo 19. Leemos allí la palabra de Dios en el nombre todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Gracias, Señor, por tu hermosa e importante palabra. Siga bendiciéndonos con ella cada día y ayudándonos a crecer, a ser siempre lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Trataremos hoy el tema la reconciliación. Uno de los temas más importantes o relevantes en la palabra de Dios. Sea que se mencione o no con frecuencia, es uno de los puntos que Dios tomó en cuenta para volver la humanidad hacia sí. La palabra reconciliar significa volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía, o poner de acuerdo a personas que estaban desunidos, o también unir sus ideas, esas ideas que estaban en conflicto. Precisamente eso es lo que Dios ha iniciado en una labor maravillosa con el ser humano. Cuando hablamos de reconciliación, se nos da a entender que en algún momento de la vida hubo una enemistad. Pues para haber reconciliación tuvo que haber enemistad. Y eso es obvio. Y es importante que lo entendamos. Precisamente eso fue lo que ocurrió en la raza humana. Ella se enemistó contra Dios, su creador. Es algo que históricamente ha venido siendo parte de lo que se predica y parte de lo que se dice. Aunque se diga de otra manera o otra forma, allí está esa gran verdad. Dios, con todo amor y buen deseo, creó la raza humana. Al principio nos dice la palabra de Dios claramente, varón y hembra los hizo Dios. Y con ello entregó todo el confort maravilloso que se podía entregar a sus criaturas. Como un padre ejemplar, hizo todo lo que un padre verdaderamente bueno podía hacer para que sus hijos estén en la mejor confortabilidad existente. Pero ¿qué ocurrió? Hubo una enemistad. ¿Qué la causó? Bendito sea el Señor.
Si nos trasladamos a Génesis 2:17, entenderemos que esta enemistad no vino de parte de Dios. Dios es amor y el deseo de Dios es brindar de ese amor a toda su creación. Más que todo a la corona de su creación, que es la raza humana. Dios es bueno, así que de parte de Él no habría ninguna enemistad que Él podría crear. Pero hubo algo, y es algo que debemos entender. Dios es el creador, nosotros las criaturas. Allí en el jardín del Edén estaban sus criaturas. Así que Él, que había ordenado todas las cosas para bienestar de ellos, y también, gloria al Señor, había cuidado de crearlos a ellos, tenía toda la autoridad de imponer ciertas reglas para que ellos vivieran de acuerdo a ellas. ¿Cuántos lo entienden? Así que, viendo esto, nos damos cuenta que en un momento dado, Él dio una orden. Había creado diferentes árboles frutales en el huerto, pero uno de ellos le ordenó al hombre que no comieran de él. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Un solo árbol, una sola prohibición. El hombre tenía una libertad absoluta y puesto allí en autoridad, disfrutaría junto a su amada, gloria al Señor, la ayuda idónea que Dios le dio, de una gran bendición. Pero como sabemos, lástimamente, hubo una interrupción en ese bienestar. Y es que un tiempo después, tras Dios darle esta orden, las cosas no fueron como Dios había querido que fueran. Muchos no entienden el por qué Dios le permitió a ellos tener allí, o puso allí, perdón, para mejor claridad de explicación, un árbol donde ellos, si comían de él, le podían fallar a su presencia. Lo que ocurre siempre es que debemos pensar en que Dios es un Dios que no es un dictador. Dios nos ha dado y dio a sus criaturas desde el principio un libre albedrío. Para que ese libre albedrío tuviera realidad, ellos no estaban subyugados, solamente recibieron órdenes, pero no estaban obligados por ataduras para que la obedezcan, sino que en sí mismos ellos tenían dependencia de decidir lo que querían hacer, si continuaban siendo amados Dios, amados siervos de Dios, o si simplemente harían con su vida lo que querían, haciendo desobediencia ante Dios. Esto es lo que pasa. La libertad o el libre albedrío que Dios le había puesto ubicaba ese árbol en el aspecto de que ellos podían decidir el destino que querían para sus vidas. Causó enemistad el hombre.
porque hizo lo que le apeteció hacer. Sus consecuencias llegarían después, inmediatamente. Capítulo 3 de Génesis y los versículos 1 al 7 nos dan cuenta de que la transgresión que cometieron se dejó sentir inmediatamente. Inició todo porque la serpiente antigua, Satanás, el diablo, fue motivado voluntariamente para entrar allí e interrumpir el gozo, la paz y el bienestar que Dios le había dado a aquella hermosa pareja. Así que entrando, aquí nos da la palabra de Dios un relato de cómo lo hizo con ciertas sutilezas. Pero la serpiente antigua, desde el versículo 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Lo que vemos aquí en este relato es que la mujer tenía una conciencia bien clara. Se dice históricamente que la persona de Adán recibió la orden, pero Adán fue un buen maestro. Adán pasó la orden tal y como Dios se la había dado, la pasó a su mujer. De manera que ella ya sabía claramente, con conciencia clara, lo que Dios había dicho. Esto no la ubica en un grado de ignorancia ni de inocencia, sino en un grado de responsabilidad. Ella sabía. Bendito Dios por los siglos de los siglos. Pero el diablo siempre utiliza la mentira. La ha utilizado en el pasado, la utilizará en el presente, y mientras exista con libertad para moverse o hacer y deshacer ciertas cosas, la utilizará. De manera que eso fue lo que utilizó para desestabilizar la mente pensante y clara de aquella mujer que sí sabía lo que su Dios le había dicho. Tenemos que estar claros, hermanos. Dios tiene una posición muy clara. Dios da mandamientos, Dios da órdenes, Dios dicta leyes, Dios dicta estatutos, y Él espera que después que nosotros, la raza humana, lo conocemos o los conocemos, simplemente lo cumplamos. Y allí estaba la situación. El haber comido ellos de ese fruto les hizo cortar su relación con Dios. Y la mujer respondió, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual
comió así con ella. Hay algo que nos advierte este breve episodio bíblico. Cuando hay una tentación, no juguemos con ella. Es más, ahora, en este tiempo, la palabra de Dios nos dice, huid de la tentación. Desde el momento en que Eva reafirmó su palabra y sabía que era así, era posible que ella simple y llanamente tendría que ahuyentarse de ahí, refugiarse posiblemente su esposo y buscar ambos la ayuda de Dios porque ahora el tentador había llegado. Pero eso no se hizo. Se quedó allí y las fuerzas malignas empezaron a hacerle ver algo distinto a lo que ella había aprendido de parte de Dios. Posiblemente a muchas personas le ha pasado eso. Cuando alguien le ha enseñado la verdad y se le ha dicho es así, así y así, ponen oído al enemigo que los tienta y de repente empiezan a ver las cosas de otra manera. Y un rato después están caídos en una trampa y lamentándose que cayeron en el error. Pues, muy triste en verdad, pero el hombre cayó de delante de la presencia de Dios como un ser puro y santo, pues ya el pecado, es decir, la transgresión, ¿verdad?, le había alcanzado. Lo que acabamos de leer nos dice que ambos comieron, tanto ella como su marido. Versículo 7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una situación difícil. Ya no sentían seguridad, ya sentían miedo. Los problemas de la maldad vinieron sobre ellos. La serpiente antigua los engañó. Le hizo caer en enemistad contra Dios. Allí vimos por un lado la desobediencia. Desobedecieron a Dios. Pero las palabras negativas del diablo también pusieron en la vida de Eva otra cosa. Incredulidad hacia Dios. Porque primero ella le creía, pero después que escuchó las palabras de la serpiente, su vida titubeó y dejó de creer las palabras firmes de Dios como las mejores y recibió aquellas que el diablo le había dado como las que tenían valor y se equivocó. ¿Cuántos lo entienden? Se equivocó. No era la serpiente antigua, no era el diablo que le había dado todo ese confort, no era la serpiente antigua que los había puesto en bendición, no era la serpiente antigua que les había dado vida y bienestar. Así que no había que escucharla. A quien tenían que escuchar fue a su Creador, que con amor le dio existencia. Aleluya. Bendito por los siglos de los siglos sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allí entró el pecado y sus difíciles consecuencias. Allí inició otra situación de la vida. Punto 1, vemos que fueron separados de Dios y sus bendiciones también les fueron quitadas. Génesis 3, 9 al
19. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Empezaron las excusas. Empezaron los dedos apuntadores hacia otro. La mujer y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente se había dejado usar del diablo. Y eso pues le provocó maldición para siempre a ella también. Pero ustedes pueden ver que ahí iniciaron las excusas, como antes dije. Uno señalaba a uno, el otro al otro y el otro al otro. Pero cada uno tendría una sentencia directa de parte del Dios vivo. Es importante que entendamos eso. Si nosotros ofendemos a Dios, nosotros mismos tendremos que responder ante Dios. Y Él puede tomar la medida que vea de lugar para así a tratar de ayudarnos a cambiar nuestra situación o estatus. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, versículo 15, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cada uno tuvo su dura y fuerte sentencia, la más horrenda, ¿verdad? Era que ya jamás disfrutarían de aquel hermoso jardín del Edén. Pues a final de cuentas también fueron sacados de allí. Y toda la belleza que había allí y los disfrutes y todo el bien y el confort que había allí dejó de existir para ellos. Necesitaban hacer cambios para que las cosas volvieran a normalizarse, pero ya ellos no tenían la forma ni manera de hacerlo. Cayeron, el pecado entró a su ser y esto los separó, los enemistó con Dios. Más consecuencias que vinieron allí fueron las siguientes. Llegó la muerte física a existencia, pues cuando Dios hizo sus criaturas
no tenía planeado que murieran físicamente. Bendito sea el Señor. Ellos vivirían y seguirían existiendo para siempre. Pero como el pecado entró, entonces también entró la muerte. Capítulo 5 y versículo 12 del libro de Romanos nos aclara esto diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no solamente, y ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, no solamente afectó a Adán y Eva, sino que afectó a toda la creación humana después de ellos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bendito sea el Señor. Algo más que aconteció. O sea que no solo fueron sacados del jardín del Edén, no solamente tocaron las maldiciones, ¿verdad? De los dolores en la preñez para la mujer, de la serpiente arrastrarse para poder caminar o avanzar en su camino, y el hombre tener que labrar la tierra para poder conseguir sus alimentos, y que la tierra le respondiera de vez en cuando también con espinos y cardos. No solo eso, sino que la muerte, dejar de existir físicamente sobre la faz de la tierra, y dado a ese paso, seguido una separación total de Dios, lo llevaría a un castigo eterno. Muy delicada la situación. Aquí en el libro de Romanos 3:23 nos da detalles sobre ese aspecto, que no solamente quedamos cuando pecamos alejados de Dios aquí en la tierra, sino también de su gloria y de su presencia eterna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La enemistad vino por causa del pecado del hombre. El hombre causó el que Dios no se sintiera bien con él. Pero Dios es amor. Así que en su misericordia planificó a través de su amor buscar la reconciliación. El hombre posiblemente podría haber tratado, pero nunca en la historia se nota allí que le pidió perdón a Dios, que dijo: ten misericordia de mí, yo me arrepiento de lo que hice. En ningún momento se oye mencionar eso. Dios dejó las cosas así, pero Él mismo, por su amor glorioso, en su amor divino, hizo un plan hermoso. Que el hombre pudiera ser reconciliado con Él. Aleluya. De manera que si vemos, observaremos que el hombre fue vencido por el pecado, y el dueño del pecado, el autor del pecado, es Satanás. Ya que el hombre no pudo vencer el que le hizo caer, pues así nos aclara la palabra de Dios. El hombre no pudo vencer al enemigo. El enemigo, a través del pecado,
lo venció. Entonces Dios tuvo que enviar a alguien que venciera al diablo. Al nombre de Cristo. Dios tuvo que enviar a alguien que no solo venciera el pecado, sino que también venciera al diablo. Aleluya. Digno es Dios de ser alabado. En cuanto a que el hombre no podría ser justificado por sus propias fuerzas, así lo entendemos como lo aclara el salmista en el Salmo 143 y versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No por nuestras fuerzas como humanos. No podemos. Esto lo reafirma claramente el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nada que nosotros nos inventemos, por eso la religión es mala. O sea, la religión, la idea de que el hombre se invente una idea para buscar a Dios es incorrecta. La forma de que el hombre debe buscar a Dios es la forma en que Dios ha determinado en que le busquen. Eso es lo que es válido ante Él. Por cuanto lo que el hombre puede idear siempre va a tener fallos, siempre va a tener faltas, siempre va a incluir cosas que no convienen y que Dios no le agrada. Pues el hombre de suyo mismo, después que el pecado entró en el hombre, de suyo mismo, el hombre no tiene la autoridad poderosa de estar puro y presentarse así sin mancha ante el Señor. Necesitaba un mediador, necesitaba ayuda y la ayuda tenía que venir de parte de Dios. Por eso Dios, en ese plan hermoso, que lo incluyó desde el libro de Génesis, desde el mismo momento en que el hombre cayó, incluyó la simiente de la mujer. No todo es malas noticias, porque aunque la mujer cayó originalmente en el error del pecado, Dios le dio la dicha de que después pudiera ser la madre de aquel que venciera a la serpiente. Bendito sea el Señor. Y pondré enemistad, Génesis 3:15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Digno es Dios de ser alabado. Aleluya. La mujer cayó en el jardín del Edén, pero la mujer después se levantó y fue madre de la simiente que derrotaría a su enemigo y al enemigo de la raza humana por los siglos de los siglos. Quedaría derrotado. La palabra de Dios nos expresa en Gálatas 4:4. Aleluya. Gloria al Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y a quién utilizó? La palabra de Dios nos dice que utilizó a una mujer virgen llamada María. Cuando la utilizó, gloria al Señor, como aquella que traía la simiente gloriosa de la victoria, la utilizó con el fin de que pusiera el nombre de Dios en alto. Eva cayó en el jardín del Edén. María, en Cristo, en el poder de Dios, puso en alto el nombre de Dios para traer la simiente de la mujer. Pero no nos podemos equivocar. Tenemos que saber que la misma María, en momentos especiales de la vida, reconoció que Jesús era superior. Recordamos aquel momento cuando se acabó el vino en las bodas de Cana. Ella le rogó a Jesús para que él hiciera un favor. Él le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Gloria a Dios. Pero ella tuvo que reconocer y decir: hagan todo lo que Él os dijere. ¡Aleluya! Él es el que sabe. Ella entendió que ella fue un vaso solamente para la gloria de Dios. Por eso, cuando Dios decidió traer a su Hijo al mundo, que le envió mensajes a ella claros y directos, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como quieres. Ella entendió lo que el Espíritu Santo le dio a entender. Ella entendió lo que el ángel glorioso le dio a entender. Aleluya. Que sería por obra y gracia del Espíritu Santo. De manera que ella sabía que en su vientre tuvo un ser superior. Pero lo bueno de todo es saber que fue una mujer la base de la idea, gloria al Señor, donde continuó la victoria. De manera que hoy no solo se queda, gloria al Señor, con la idea de que la mujer fue derrotada en el jardín del Edén, sino que también la mujer salió victoriosa a través de la bendición gloriosa de tener el Hijo de Dios en su vientre. Y no solo eso, cuidarle y conducirle hasta el último momento. Aleluya. Continuando con estas grandes verdades, el plan hermoso de reconciliación que Dios hizo. Nos damos cuenta que la base principal de la reconciliación fue el amor de Dios. Libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 16. Nos aclara y nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra cosa importante es, en esa base hermosa, el sacrificio de Cristo. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Efesios 2:16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Antes de esto, el libro de Romanos nos aclara y nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando esto acontece, nos damos cuenta que Cristo, el mediador, gloria al Señor, el único que pudo venir en lugar del hombre a pagar las culpas, era la vía de reconciliación. Y la forma de reconciliación era sacrificando su propia vida a favor de la raza humana. Segunda a los Corintios 5:18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De todo esto podemos entender que el sacrificio hermoso de Cristo, que aunque nosotros éramos impotentes por nosotros mismos, que aunque nosotros no podíamos alcanzar la gloria, que aunque nosotros ni siquiera podíamos mirar a Dios, recordemos a Adán y Eva otra vez en el jardín del Edén, tuvieron que cubrirse y tenían miedo de que Dios lo viera o los encontrara. No podía el hombre lleno de pecado y de maldad volver a tornar su vida a Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero qué bueno que en el momento oportuno Dios mostró su amor hacia nosotros cuando aún estábamos perdidos en delitos y pecados, y vino a reconciliarnos con Él por medio de su amor. Hoy no tenemos, gloria sea al Señor, que estar alejados. Hoy podríamos decir como Pablo pudo decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, amén, la palabra de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios se revela, amén, por fe y para fe. Y así está escrito. No tenemos muchos sacrificios que hacer. Él hizo el magno sacrificio por nosotros y fue morir en nuestro lugar. Al morir Él en nuestro lugar, pagaba por nosotros toda nuestra culpabilidad. Derramaba su sangre. Esa sangre gloriosa y limpia nos trajo el perdón, nos limpió del pecado. Así está declarado en la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa muestra de amor nos ayudó a entender que siendo un Dios de tanto amor, aunque nosotros éramos culpables, aunque no podíamos ni siquiera levantar nuestro rostro hacia Él y por nuestras propias fuerzas no podíamos alcanzarlo, que su amor equivaldría a más de lo necesario para nosotros, más que suficiente para que volviéramos a Él humillados. Y muchos de nosotros así lo hicimos. Volvimos humillados hacia Él. ¿Cuál fue el resultado positivo de esta hermosa bendición de la reconciliación con Dios? Antes éramos enemigos, mas ahora somos hijos. Así lo declara la palabra de Dios. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos. Antes en guerra, ahora estamos en paz. Fuimos justificados por la fe.
de acuerdo a lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más, la palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, 20 al 21. Y vosotros, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de su sangre, la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes reprensibles y manchados por el pecado, ahora santos e irreprensibles y sin manchas. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Todo esto y más lo trajo la hermosa reconciliación con Dios. Nos trajo libertad del pecado. Recuerde que inmediatamente Adán y Eva cometieron el error del pecado, fueron atados por el pecado. De ahí en adelante eran esclavos del pecado. De ahí en adelante toda la raza humana fue marcada con la mancha del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, quien vino a reconciliarnos con Dios, las cosas cambiaron. Fuimos libertados del pecado. Así lo declara el libro de Romanos, capítulo 6. Gloria sea al Señor. Y su versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Libertados, como está escrito, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria sea al Señor. Aleluya. A fin de cuentas, lo más grande e importante es que somos salvos por la reconciliación. La reconciliación nos trajo en Cristo salvación eterna. Romanos 6, gloria al Señor, y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos pedir más. Ya contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ya podemos, según la palabra de Dios nos lo declara, acercarnos a Él directamente, sabiendo que ya tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Y está aclarado en el libro de primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es importante que hoy sepamos que no es María que está mediando por nosotros, que no es José, tampoco es Pedro, ni ninguno de los apóstoles. El único que murió por nosotros, reconciliándonos con Dios
derramando su propia sangre, fue Jesucristo. El único que al tercer día resucitó vencedor, venciendo al diablo, venciendo al pecado y venciendo a la muerte, fue Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, simple y llanamente, Él es aquel a quien le debemos la gloria, la honra y el honor. El libro de Hebreos, capítulo 9, y su versículo 15, nos dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Maravilloso. No solo un jardín del Edén heredaremos ahora, sino que tras la reconciliación con Dios a través de Cristo, viviremos en hermosas mansiones con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare lugar para vosotros, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Como toda buena y legítima reconciliación trae gozo y bienestar, aquí hemos podido ver todas las bendiciones y beneficios que nos trae la reconciliación con Dios a través de su amado y glorioso Hijo. Si alguien no se ha reconciliado con Dios, tiene que hacer las diligencias para hacerlo, porque se perderá una oportunidad hermosa quien no lo haga. Quien no lo haga quedará bajo el pecado, y el pecado da a luz la muerte y trae condenación eterna. El destino final del pecador, tras no conciliarse con Dios o arrepentirse de corazón y vivir hasta el fin con Él, entonces caerá primeramente en el infierno, pero luego del juicio final caerá en el lago de fuego por la eternidad. Nadie quiere que eso acontezca con la vida de ningún ser humano, pero ya Dios ha puesto las cosas claras y ha hecho todo lo que ha podido. Su Hijo ya sufrió los tormentos difíciles de la muerte y derramó sangre inocente para reconciliarnos con Dios. De manera que hoy, y nos ha tratado y nos sigue tratando con el máximo amor, hoy es responsable cualquier ser humano que, no queriendo aceptar a su Hijo amado, tenga que sufrir las consecuencias que esto conlleva. Es una exhortación importante que a tiempo, que en el momento oportuno, mientras respiras, mientras puede, o más que eso, si quieres darle lo mejor a Dios de ti, tomes una decisión determinante de reconciliarte con Él. No te quedes sin tu reconciliación. Es tu Dios, es bueno, es justo, es fiel, te dará lo mejor. Termino diciendo lo que una vez y en una ocasión hermosa dijera el apóstol, y lo hago mío en este momento, deseando que así sea. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No pierdas la oportunidad. Este es el momento, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, de ir nuevamente a tu Dios, quien ha abierto el camino de la reconciliación, y Él lo ha pagado todo por ti. Pues Dios te bendiga y Dios te guarde.